Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo agradecer a Acter la invitación, a José Ernesto especialmente. Dada la hora, pues me va a tocar un poco una carrera de velocidad y no tanto de resistencia. Tenemos un competidor muy fuerte que es el almuerzo en este momento. Entonces, pues les voy a hablar un poco sobre avances en la modelación probabilista, orientado básicamente al riesgo catastrófico. Ustedes todos saben que el riesgo catastrófico pues, es difícil de valorar precisamente porque no hay suficiente información histórica y por lo tanto es necesario recurrir a modelos que nos permitan entonces realizar estas estimaciones de riesgo con cierta confianza. Arrancamos pues en un marco en el cual la exposición sigue aumentando cada vez más, los valores asegurados también, y tenemos pues varios componentes que analizar para efectos de poder tener una buena valoración del riesgo. Primero, los eventos naturales, básicamente los eventos de origen que pueden dar lugar a catástrofes importantes. Tenemos el tema de exposición, tenemos el tema de vulnerabilidad, y con eso pues tenemos los componentes principales para una correcta valoración del riesgo. Y en este tema de gestión de riesgo, pues principalmente nos referimos a protección financiera, aunque digamos estos modelos que venimos desarrollando desde hace varios años, en particular en la universidad, pues tienen diferentes posibles aplicaciones. Primero pues es el conocimiento, el entendimiento mismo de los fenómenos y de los posibles impactos que pueden generar. Tenemos también diferentes actividades relacionadas con la protección, mitigación, reducción del riesgo, la protección financiera misma, que es principalmente el objeto de esta presentación, y otras aplicaciones relacionadas pues con la gestión misma de los riesgos y que interesan no solo a empresas privadas, sino en términos generales al gobierno y empresas públicas. En el marco pues de los seguros, este tipo de los elementos generales que contiene el seguro pues se pueden incluir en la modelación, incluyendo aspectos como son el coaseguro, el deducible, los límites y la valoración, digamos, de lo que sería la prima pura técnica en las diferentes capas de riesgo. Entonces, pues el modelo como tal, o los modelos como tal, son adaptables a las diferentes condiciones que se le impongan desde el punto de vista del seguro, y entonces las cifras que resulten pueden ser incluyendo, digamos, este tipo de parámetros. Los modelos en general se basan en tres componentes principales: el componente de amenaza, que es el fenómeno natural como tal, y es el que tenemos que tratar de extrapolar a los posibles peores eventos que puedan llegar a ocurrir, que es tal vez como la mayor incertidumbre es esa: cuál es el peor terremoto que puede llegar a ocurrir y cuál es la probabilidad de que ese terremoto ocurra en el periodo de exposición de las obras que estamos tratando de proteger. En segundo lugar, la exposición, que es un tema, digamos, más manejable porque es un tema de recopilar información desde el punto de vista geográfico, información de calidad de materiales, de detalles del diseño, que nos permitan valorar qué tan resistente o no es esa construcción ante los diferentes fenómenos de la naturaleza que lo pueden ver amenazado. Y finalmente, una valoración de la vulnerabilidad, que es tratar de valorar las pérdidas, los impactos, los daños que se pueden llegar a producir en estos componentes ante diferentes niveles de intensidad de la amenaza. Y esta pues es un estudio más de tipo ingenieril que nos permitirá sacar, digamos, este tipo de comportamiento. Estos componentes dentro de un sistema permiten entonces valoraciones de daño físico y valoraciones de pérdidas económicas, pérdidas humanas, y con base en esto entonces podemos llegar a realizar una serie de aplicaciones de diferente tipo. Los enfoques hoy en día de amenaza ya no son de una sola amenaza, sino son de varias amenazas integradas. El análisis debe ser multiamenaza porque los diferentes eventos han demostrado que no necesariamente es un solo evento el que genera los daños, sino que son varios eventos simultáneamente originados en cualquiera de los eventos, digamos, primarios, que son terremotos, lluvias intensas, huracanes o volcanes, como elementos básicos de eventos de la naturaleza, que generan unas, digamos, intensidades primarias, como son los movimientos, precipitaciones, etcétera, que a su vez pueden llegar a generar unos eventos de amenaza secundarios, o sea, están relacionados
básicamente por la frecuencia de ocurrencia de estos eventos que van a generar entonces diferentes situaciones, por ejemplo, de deslizamientos o de inundaciones asociados a diferentes fenómenos detonantes primarios. Lo importante de esto es que al final la frecuencia de ocurrencia de los eventos de la naturaleza van a estar amarrados a las frecuencias de los eventos primarios, pero a la hora de evaluar entonces el riesgo yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, que un terremoto puede llegar a producir no solo un tsunami, un movimiento del terreno con impacto directo en la infraestructura, sino también deslizamientos y otros fenómenos colaterales como pueden ser liquefacción del terreno y similares. Entonces, dentro de este panorama, los modelos pues, deben tratar de integrar los diferentes eventos de la naturaleza, como los terremotos, que ya pues, hemos tenido mucha experiencia en Colombia y tenemos buen conocimiento, digamos, de lo que se puede esperar en términos de intensidades y frecuencias, y modelos de amenaza que se traducen al final en mapas de este estilo, mapas que nos dan la distribución geográfica de las intensidades esperadas para diferentes probabilidades o periodos de retorno. Eventos también de vientos fuertes asociados o no a huracanes, también con modelos que permiten de nuevo ver la intensidad y la distribución geográfica de la velocidad del viento, que es básicamente el parámetro principal que se selecciona para efectos de ese tipo de análisis. El tema de inundaciones, también asociados o no a eventos de huracán, en términos generales, que se traduce en inundaciones lentas como esta que se ve en la figura, donde el parámetro principal usualmente es la profundidad de agua, o inundaciones rápidas y avalanchas, cosas de ese estilo que se relacionan principalmente con la velocidad y simultáneamente con la profundidad de la creciente. Este tipo de eventos entonces en zonas urbanas o rurales pues tienen diferentes características en su modelación, pero al final de nuevo lo que tratamos de hacer con estos modelos es generar mapas que nos permitan valorar la distribución geográfica de diferentes intensidades que a su vez se van a correlacionar posteriormente con el daño esperado. Los deslizamientos se vuelven también un problema principalmente relacionado con la lluvia, pero también asociado obviamente a fenómenos como terremotos, donde situaciones combinadas de periodos de alta pluviosidad con un terremoto pues pueden generar situaciones realmente catastróficas que pueden generar impacto importante en la infraestructura y por lo tanto usualmente este tipo de eventos combinados son los que pueden llegar a generar las pérdidas máximas probables de un determinado portafolio de componentes. Situaciones como estas en El Salvador, donde es un deslizamiento generado por un terremoto en una situación de invierno fuerte, que en caso contrario pues no hubiera generado digamos este tipo de avalancha, sino simplemente hubiera generado un deslizamiento localizado, pero precisamente por tener esa dualidad en el origen mismo del fenómeno genera unas consecuencias mucho más digamos dramáticas que las originalmente esperadas. El tema de los deslizamientos pues también se puede proyectar en mapas georreferenciando digamos las zonas de alta susceptibilidad y tratando de evaluar de esta manera escenarios posibles de zonas inestables que puedan entonces generar impacto importante en la infraestructura. El tema volcánico también de mucha importancia, sobre todo en la cordillera central de Colombia, con diferentes tipos de intensidades, como son pues las cenizas, los flujos piroclásticos o las mismas avalanchas que pueden llegar a generar entonces grandes impactos. Y de nuevo traducir estos fenómenos naturales en mapas donde, por ejemplo, se define aquí la posible interacción que hay entre pues, el evento que está amenazando una determinada población con determinadas intensidades de los diferentes parámetros de amenaza que queramos evaluar. La evaluación entonces de la infraestructura expuesta, de los componentes expuestos, es una tarea ya pues un poco más, digamos, ingenieril, pero un poquito más confiable, en el sentido de que se pueden identificar los diferentes componentes, sus propiedades, las características con las cuales fueron diseñadas y simultáneamente las debilidades y los problemas que pueden llegar a tener en los diferentes sectores de la infraestructura. Proyectos como estos en los cuales se hace levantamiento de información con sistemas de información geográfica para poder conformar bases de datos de los diferentes componentes con la información mínima necesaria para poder
llevar a cabo el tipo de análisis. Y terminando en modelos completos de exposición de poblaciones o de cualquier tipo de portafolio en general, con diferentes características asociadas a cada uno de los componentes evaluados para efectos de poder generar ese, digamos, modelo general de exposición que es el objetivo final de este trabajo, digamos, de levantamiento de información de campo principalmente. Cada edificación con su, o cada componente de infraestructura en general con sus particulares propiedades. Luego tenemos entonces que entrar a valorar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad ya es mirar los diferentes tipos de componentes y mirar cómo ante diferentes intensidades de cualquiera de los eventos mencionados se va a llegar pues a un nivel de daño que obviamente va a estar pues hasta un eventual 100% de la afectación sobre cada uno de esos componentes. Diferentes metodologías para valorar esta vulnerabilidad también desde el punto de vista ingenieril, un poco lo que hacemos en la universidad mediante modelos analíticos como estos que se vislumbran ahí, que pretenden establecer las intensidades de los eventos que van a generar determinados niveles de daño. Estos modelos analíticos que se pueden trabajar entonces también en computador o mediante modelos de laboratorio. Aquí traía unos videos, si funcionan. Son modelos de diferentes situaciones de viviendas o componentes de infraestructura sometidos a diferentes acciones, en este caso principalmente sísmicos. Este queda un modelo de viento, no está funcionando. Y modelos también para valorar el impacto de las inundaciones sobre diferentes componentes de infraestructura expuesto a diferentes niveles de agua o diferentes velocidades de corriente. Toda esta información nos permite entonces traducir la vulnerabilidad en funciones de este estilo que relacionan, como dije anteriormente, la intensidad del evento contra el daño directo físico esperado. La valoración de riesgo entonces se puede hacer en diferentes escenarios, principalmente la infraestructura, con la evaluación de los daños directos a los componentes y la evaluación de efectos indirectos como pueden ser la interrupción de los servicios, que básicamente se puede medir, por ejemplo, por el tiempo de interrupción de un determinado negocio o servicio, el impacto económico con pérdidas económicas directas o indirectas, pérdidas consecuenciales o de lucro cesante. Impactos sociales también se pueden medir con este tipo de modelos o incluso impactos ambientales en determinadas circunstancias específicas. Al final de cuentas, lo que quisiéramos tener con estos modelos es una valoración en el tiempo, una simulación estocástica en el tiempo de posibles eventos que se van a presentar, y estas figuras básicamente indican es el nivel de daño que puede uno llegar a esperar en cada uno de esos eventos dependiendo de la intensidad, de la vulnerabilidad y de la ubicación geográfica de cada uno de estos componentes. La integración de toda esta información mediante estas ecuaciones que no voy a entrar a explicar, pero básicamente tienen el propósito de decirles es que esto no es con tablas ni con correlaciones, sino esto es una valoración rigurosa del riesgo, porque se tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los eventos y la frecuencia de ocurrencia de estos eventos. Nos permite llegar a un resultado fundamental del análisis, que es la curva de excedencia de pérdidas, que es esta curva de aquí, donde tenemos pérdidas que van desde pérdidas muy bajitas para eventos de baja intensidad, digamos, hasta pérdidas muy altas para los eventos máximos esperados, y asociado con eso la tasa de excedencia, o también conocida el inverso de este valor como el periodo de retorno, con lo cual podemos asignar a eventos de muy alta frecuencia, que ocurren muy frecuentemente, que tienen intensidades relativamente bajas, daños también relativamente bajos, y hasta el otro punto de vista, eventos muy extraños, muy raros, con periodos de retorno muy altos, con altísimas pérdidas esperadas. Toda esta curva nos representa entonces es el panorama de riesgo general de un portafolio determinado, en un ambiente determinado, con unos eventos amenazantes determinados. Y un parámetro que surge fundamental en este análisis multiamenaza es que tenemos que valorar la temporalidad de las amenazas. Entonces, se combinan en diferentes temporalidades, por ejemplo,
el terremoto, con el tsunami asociado al mismo evento de terremoto y con los deslizamientos que el mismo evento genera, para efecto de tener una valoración de pérdidas integrada multiamenaza. Y así simultáneamente con los otros eventos, de manera que uno pueda plantear diferentes temporalidades, dado que también será muy poco probable que simultáneamente con el peor terremoto, con tsunami y deslizamientos, se vaya a presentar al mismo tiempo un huracán con viento, marea de tormenta, lluvia y más inundaciones y deslizamientos. Sería pues una situación ya. Entonces, la temporalidad sí se considera, digamos, como una suma directa de pérdidas de todos estos eventos sobre el mismo grupo de componentes, pero ya para sumar probabilísticamente el riesgo asociado a esta temporalidad con esta, se usan otras herramientas desde el punto de vista probabilista para poder tener al final una valoración integral de las pérdidas máximas. Bueno, las medidas que estoy buscando principalmente son el porcentaje de daño físico, la pérdida anual esperada, que se convierte en una valoración de la prima pura de riesgo, y la curva de excedencia de pérdidas, que ya la ilustré, que nos termina arrojando los valores de pérdida máxima probable para diferentes periodos de retorno. Esta es la ecuación que me permite calcular la pérdida anual esperada, y básicamente esta gráfica representa más o menos lo que significaría esa prima pura o pérdida anual esperada, que básicamente sería como una integración en el tiempo de todas las pérdidas acumuladas y distribuyéndolas uniformemente en periodos de tiempo anuales, probablemente, que nos permite entonces tener una acumulación periódica de esas pérdidas para poder tener el cubrimiento en el tiempo de todas las posibles pérdidas futuras. Todo esto de acuerdo entonces con la historia, con el registro de intensidades y frecuencias de los diferentes eventos de amenaza. Me salto un poco las ecuaciones, llegamos a la curva de pérdida máxima probable, que es el inverso básicamente de la curva de excedencia de pérdidas. Seleccionamos un periodo de retorno de diseño básico y con base en eso entonces obtenemos un valor de referencia de la pérdida máxima probable. Algunas aplicaciones, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, voy a pasar muy rápido sobre esto, simplemente para indicarles que este tipo de modelo, una vez está ya montado con información básica, se vuelve muy versátil, permite obtener diferentes tipos de información. En este caso la mayor parte son mapas de riesgo, pero también algunas curvas con figuras específicas. Aquí por ejemplo ilustramos pérdidas físicas en una población o en Managua, básicamente debido a un sismo específico. Se puede modelar un sismo particular de 6.5 en magnitud y visualizar casi que predio a predio el nivel de pérdida que se pudiera esperar de acuerdo con la resolución del modelo. Estos son pérdidas debidas a viento en una población también en Nicaragua. Estas son pérdidas debidas a viento, pero en términos relativos, lo cual nos da una idea de dónde geográficamente se comienzan a concentrar estas pérdidas económicas. Estas son pérdidas integradas de viento y marea de tormenta en una población muy crítica de Nicaragua que se llama Corinto, en una situación muy particular. Lo mismo, pero con pérdidas humanas. Entonces se pueden también proyectar estas pérdidas físicas y mediante correlaciones tener estimativos de lo que sería el impacto social de los eventos. Serían pérdidas económicas relativas en San José de Costa Rica, en un modelo que no es de resolución predio a predio, sino una resolución como de distritos. Ustedes ven el tamaño, digamos, de las figuras geométricas, porque no había disponible en ese momento un modelo predio a predio, y se pueden sacar con diferentes niveles de resolución resultados de este tipo, en este caso pérdidas humanas relativas. Cada modelo de estos, cada análisis va acompañado entonces con su tasa de excedencia de pérdidas, la curva general de pérdidas y la curva asociada de PML, que permite pues seleccionar los valores correspondientes y los valores relativos expuestos, pérdida anual esperada, etc. Digamos, esos son, digamos, los resultados numéricos. Otros resultados en el caso de El Salvador para terremoto y huracán sumados. Este sería un análisis probabilista para sismo y huracán más marea de tormenta en una población de Honduras. Pues es viento en Puerto Cortés, en Honduras también. Y el tipo de información numérica que resulta, pues con base en un valor expuesto ya determinado, cuál es la pérdida anual en valor absoluto o en porcentaje, usualmente al millar, y para diferentes periodos de retorno el valor de la pérdida máxima probable.
las curvas correspondientes. Otros resultados para esto es en Santo Domingo, para pérdidas anuales esperadas por huracán. Resultados ya, digamos, vistos a nivel local para tratar de identificar cuáles son los componentes del modelo que mayor riesgo pueden estar visualizando. Análisis simultáneos también para inundaciones. Esto es un análisis que se hizo en una zona de Bogotá del sur que se inunda todos los años. Entonces se sacan mapas de periodos de retorno de inundación en términos de amenaza. Aquí hay mapas de 20, 50, 100 y un escenario catastrófico que sería un escenario de una inundación bastante grande. Se desarrolla el modelo de exposición de ese sector predio a predio, investigando las propiedades de cada uno de esos componentes, y se termina, pues en este caso el resultado final es una publicación de un mapa de riesgo que indica las zonas de alto riesgo, las zonas de riesgo medio y las zonas de riesgo bajo, y se obtienen entonces las valoraciones económicas de todos los posibles impactos asociados a estos eventos. Bogotá en particular tiene mapas de riesgo con alto nivel de detalle predio a predio. Esto es un terremoto magnitud 6 a 60 kilómetros de la ciudad, en el mismo sitio pero magnitud 7, y en el mismo sitio pero magnitud 7.6, que es el sismo máximo que se espera que ocurra en la falla frontal de la cordillera oriental, más o menos a unos 60 kilómetros de la ciudad, que le da pues al gobierno local en este caso información muy valiosa sobre el tipo de riesgos, las zonas donde se pueden concentrar los daños y por lo tanto también los heridos y las víctimas mortales que pueden aparecer. Y entonces de ese mapa salen escenarios diurnos, nocturnos, de pérdidas, en este caso impacto en la población directamente, para poder programar todo el tema de atención médica y servicios de urgencia. El plan de emergencias de Bogotá está basado en este tipo de modelos. Y otro ejemplo en particular tiene que ver con Manizales, donde se han hecho ya varias versiones del estudio de riesgo predio a predio, donde se hace pues una estructura de retención y transferencia muy definida, y se proponen este tipo de figuras que ustedes probablemente todos conocen, que es el tema de seguro voluntario, que se paga a través del impuesto predial. El impuesto predial le llega a uno ahí una casilla adicional donde el usuario puede marcarla y incluir ahí el seguro voluntario contra terremoto de su predio. Otras aplicaciones en acueductos y alcantarillados, pues en Lima, toda la red de acueducto y alcantarillado de la empresa de acueducto. Aplicaciones en el sector de petrolero, de gasoductos y poliductos, donde se determinan diferentes amenazas, como pueden ser deslizamientos, inundaciones, amenaza volcánica. Se zonifican estos sectores y se determinan de nuevo las zonas de alto posible impacto. El tema de los volcanes, que generan entonces diferentes tipos de eventos, y que se analiza la posible interacción de estos fenómenos naturales con la exposición, y para llegar a tablas de este tipo donde para diferentes periodos de retorno se pueden estimar pérdidas económicas máximas para diferentes eventos, como puede ser el terremoto, digamos, o la vibración misma del terreno, deslizamientos, problemas de licuefacción, y la totalización de estas cifras, que se traducen adicionalmente en curvas de pérdida máxima probable para el componente completo, y finalmente matrices de riesgo como este, donde en un eje se coloca el índice de riesgo, el nivel de riesgo al que está sometido cada posible componente importante del sistema, y el posible impacto que puede llegar a producir si ese componente llega a presentar una falla. Esta matriz permite entonces categorizar los diferentes componentes en alta prioridad, media prioridad, etcétera, y de esa manera se pueden entonces plantear planes de intervención para mitigar, para reducir el riesgo principal de un determinado portafolio. Otra aplicación también en gasoductos, donde se determinó la frecuencia mediante modelación estocástica de diferentes tipos de eventos, la frecuencia de ocurrencia y de pérdidas esperadas, que es lo que está indicado aquí, ante diferentes escenarios climatológicos. Por ejemplo, un escenario más bien favorable de poca lluvia, o un escenario más crítico, por ejemplo, asociado a periodos o a eventos de niña consecutivos, que generan o bien sea esta distribución de pérdidas alrededor de estos valores, o esta distribución de pérdidas alrededor de unos valores mucho más altos,
y el análisis de las mismas pérdidas esperadas en este caso, pero con diferentes condiciones de aseguramiento, con diferentes parámetros en el seguro. Entonces uno ve como, por ejemplo, en estas situaciones de altas pérdidas esperadas, la distribución de pérdidas con el seguro generaría entonces pues una concentración en un nivel mucho más bajo de pérdidas, digamos, en ese caso particular para la empresa. O de manera contraria, si la situación climática fuera favorable a la empresa, el mismo seguro, por el costo mismo de las primas, etcétera, implicaría de nuevo pues unos costos distribuidos en un mayor nivel. De todas maneras, se ve claramente en estas figuras el impacto final que debe tener el seguro, que no es solo pues de reducir el riesgo, sino también de mantener pues en unos niveles controlados en las pérdidas esperadas para un determinado portafolio o componentes de infraestructura. Y finalmente también aplicaciones en la red vial nacional. Se han hecho varios tramos de estudio donde se mira con cuidado el tema de inundaciones, de deslizamientos, y se tratan de valorar las pérdidas y los impactos económicos en la infraestructura. Como conclusión, entonces, el riesgo catastrófico por eventos de la naturaleza es susceptible de modelación analítica con métodos probabilistas. Obviamente no es un tema fácil, pero es un tema que se puede hacer, que se ha hecho en el pasado reciente y que se seguirá haciendo con seguridad. Los modelos de riesgo ya son multiamenaza para efectos de integrar todos estos eventos de la naturaleza. La infraestructura expuesta y el impacto social pues se pueden estudiar con estos modelos. Mientras más detallados sean estos modelos, componente por componente, etcétera, mayor resolución, mayor confiabilidad en los resultados de la valoración del riesgo. Y el riesgo pues que se puede en términos generales expresar en términos de pérdidas anuales esperadas, que corresponderían en general a las primas puras de riesgo, en pérdidas máximas probables para diferentes periodos de retorno, mapas de riesgo que nos permiten ver pues la concentración geográfica de los diferentes riesgos asociados, y estadísticas generales de riesgo. Con esto podemos entonces pensar en que es posible un tratamiento riguroso a todos los parámetros del seguro y reaseguro relacionados entonces con los riesgos catastróficos de eventos de la naturaleza. Muchísimas gracias.